Bé, doncs, benvinguts i benvingudes a aquesta taula rodona organitzada per l'ONG Global Humanitària. Abans de res em presento, jo em dic Juanjo Lecumberri, soc el responsable de comunicació de l'ONG i la veritat és que estic molt content de l'estat que presenta la sala. Vam tenir, de fet, que tancar inscripcions per a aforament complet i crec que això parla molt bé de l'interès que té, no sé si la societat catalana, però sí almenys la ciutadania de Barcelona per assabentar-se del que està succeint a Palestina, que crec que això, assabentar-te, voler ser partícip d'aquests espais, també és una forma d'activisme en un moment que crec que és molt necessari, no únicament a Palestina, sinó arreu del món. Avui, a banda de perquè estigueu tots i totes aquí, estic molt content perquè ens acompanyen el Khaled Hamad i el Najib Abu Guarda. Crec que tenim molta sort, o jo em considero molt afortunat de compartir aquest espai amb ells, a més amb dues persones que parlen amb coneixement de causa, dues persones que són del lloc d'on parlarem. Voldria dir abans de presentar-los que allà al fons podeu comprar el llibre del Najib, que l'ha publicat aquest any, aquest Palestina, història documentada de 100 anys de guerra. I si us voleu esperar, us han donat un número a l'entrada, és per un sorteig que farem del llibre al final de la taula rodona. También lo voy a comprar y si le tocan, pues tienen dos ejemplares. El farem al final de la idea avui, perquè el repte que veig una mica avui o que em suposa a mi fer aquesta taula rodona és que podríem estar hores i hores parlant no només del que està passant a Gaza, sinó com s'ha arribat aquí, del context històric. Així que bé, tant el Khaled com el Najib m'han dit que a ells els interessa molt que pugueu participar tots i totes vosaltres. Aleshores, intentarem anar teixint aquesta xerrada d'una hora fins a arribar a l'actualitat, amb la roda de premsa d'ahir de Donald Trump i Netanyahu, i després us deixarem 20 minuts o mitja hora de preguntes per si algú vol preguntar. No m'enrotllo més, jo us presento al Najib Abu Guarda. Ell és professor de Relacions Internacionals, ha estat professor de Relacions Internacionals durant molts anys, és ensagista i autor d'aquest llibre que us comentava, Palestina, història documentada de 100 anys de guerra. Muchas gracias, Najib, por tu predisposición. Evidentemente, podríamos empezar elevando y agradecimiento este acto a la gran ONG global humanitaria, no solamente por su labor a nivel mundial, sino especialmente lo que están haciendo en Gaza en momentos tan delicados como los actuales. Muchas gracias por invitarnos y a todo el público que está aquí, porque de alguna forma está implicado directa o indirectamente con no solo el tema de Gaza. El tema de Gaza refleja, simboliza la lucha de cualquier pueblo que lucha por su libertad frente a tanto poder económico y político mundial liderado por potencias como Estados Unidos. Si Gaza fracasa hoy, va a ser malo para cualquier pueblo, incluso en el primer mundo, que intenta alguna vez levantarse en defensa de sus derechos fundamentales como la libertad y la independencia. Por lo tanto, lo que pasa en Gaza simboliza la lucha universal de los pueblos en defender un derecho fundamental que es la autodeterminación. Ahora hablaremos en profundidad de todo ello. Gracias, Najib. Y Khaled Hamad, él es productor, traductor y fixer. Ha sido en Gaza de varios medios de comunicación internacionales. Además, recientemente, hace unos 3 meses, logró escapar de la franja con su esposa y 3 de sus hijos. Y ha estado coordinando durante todo este tiempo el trabajo que mencionaba Najib de Global Humanitaria en Gaza. Ahora lo hace desde aquí. Khaled, muchas gracias. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad para reflejar lo que está pasando en Gaza, que lo sepan, y gracias a todos ustedes que han venido. Eso
presenta el interés y el apoyo del pueblo de Cataluña al pueblo palestino y gracias a toda España por recibirme como refugiado. Jo volia destacar, i ara ja passo a les preguntes dels dos, que cap dels dos viu a Barcelona, els dos s'han desplaçat, el Nayib també està en presentacions del llibre, el Kayet ara està en moltes entrevistes amb mitjans de comunicació, així que agraeixo de veritat aquest espai. Ya no me entretengo más, la situación, y vamos ya al grano, la situación actual de Gaza con una crisis humanitaria dramática, bloqueo, bombardeos constantes, hospitales llenos de personas que además no son lugares seguros. Kayet, acabas de salir recientemente de ahí. Ya sé que es muy complicado que nos hagas la radiografía de un día a día en 5 minutos, pero ¿cómo era ese intentar sobrevivir dentro de la franja en los últimos meses? Bueno, primero, Gaza no lleva solo nada más 2 años en la guerra, que la guerra, digamos, es el último acto que hubo, pero llevamos 17 años bajo de un bloqueo donde no se podía viajar, no se podía pescar, no controlaban la entrada de comida, la bebida, el material de reconstrucción, todo. 17 años. Encima, con los drones, estos 17 años, con el zumbido de los drones 24 horas al día. Entonces, a mucha gente se cree que nuestra causa o esta guerra es el comienzo. No, ha sido una reacción de tanta presión contra la franja de Gaza porque se convirtió Gaza en la cárcel más grande del mundo al aire libre. Entonces la gente, con la poca diferencia que tenían entre su vida y la muerte, no se podía aguantar más. Kayet, antes de la mesa redonda, cuando has llegado, estamos los dos hablando aquí, y me has dicho una cosa que me ha llamado la atención. Me explicabas que para ti, estando en Gaza, no tenía mucho sentido tomar medidas de seguridad extremas, digamos, porque es muy aleatorio donde te pueden bombardear y que tampoco creías que iba a cambiar mucho el devenir de lo que podía pasar. Bueno, en la franja de Gaza, como te he dicho, que la franja de Gaza es de 360 kilómetros cuadrados. Es menos que la ciudad de Málaga, donde yo vivía, 30 kilos cuadrados. En Málaga, por ejemplo, vive 500.000 de personas. En la franja de Gaza viven 2.300.000 personas. Gaza, desde el 67 hasta hoy en día, se ha convertido en una lata de sardinas. Entonces, y ahora lo peor, que nos están apretando para poner toda esta población en 15% de los territorios de la franja de Gaza. Y encima de todo esto, no hay 1 metro cuadrado que está seguro por toda la franja o que puede uno decir yo voy a estar al margen y no me voy a liar con esta guerra. Eso no existe, porque la gente fueran bombardeados en hospitales, en quirófanos, clínicas, ambulancias, bomberos, colegios de UNRWA que se utilizaban como refugios para la gente. Entonces, se puede caer una bomba donde sea, a la hora que sea. Entonces, ¿para qué tomar medidas de seguridad? Es que vamos ahí como... Yo siempre lo veo como el juguete de rusa ese de la roleta. Ahora le toca a otro. Estamos todos como si fuéramos condenados todos a muerte en un corredor y cada uno está esperando su momento. Nayib, decía ahora Kayet que esto no es de estos dos, o sea, que la situación actual sí que se ha reproducido en estos 2 últimos años, pero que estos 17 últimos años ya han sido realmente duros. Luego echaremos la vista más atrás, pero tú ¿qué lectura haces de momentos históricos de estos últimos 10, 15 años que nos han llevado a lo que está pasando ahora? Bueno, sin duda alguna, lo que está pasando ahora y desde hace más de 10 años o de 20 años, e incluso desde hace 70 y tantos años,
incluso yo iría más atrás un poco, desde 1917, cuando en la Primera Guerra Mundial Palestina quedó ocupada por los británicos. Allí empezó el cambio, digamos, estructural. Es fundamental, hay un mapa, yo creo que en esta diapositiva, de la Palestina antigua, la histórica. Este mapa, por ejemplo, refleja con claridad en tiempos de Mesopotamia que Palestina es una nación milenaria. Es decir, es importante cuando hablamos de un Estado, digo, el Estado de Israel, creado en 1948, realmente si hacemos, o sea, ¿cómo le definimos? Y estoy intentando explicar la diferencia fundamental entre un Estado y una nación. Un Estado es, como saben, el Estado es un invento nuevo. Las naciones son mucho más sólidas, necesitan miles de años para formarse una identidad nacional, como la Palestina. Palestina es una de las naciones más antiguas del mundo, como estamos viendo en este mapa, desde hace como 5 o 6 mil años. Palestina siempre ha existido. Especialmente hacemos mención a una de la ciudad más antigua del mundo, que es Jericó. Si alguien lee, busca información, verá que la ciudad más antigua del mundo es Jericó, que es una ciudad palestina. Palestina siempre ha existido desde hace miles de años. En el pasado la llamaban la Tierra Prometida. Pero, bueno, es complicado, se puede matizar. Es la tierra más castigada por las guerras y los conflictos desde hace miles de años. ¿Por qué? Porque todas las potencias del mundo, en el pasado como en la actualidad, han intentado tener Palestina como parte de su imperio. Desde Babilonia, el imperio persa, el imperio romano, los siguientes, Macedonia, el imperio magno, cuando con el comienzo del Islam, los califatos, y el último imperio que dominó 5 siglos Palestina era comarca del Imperio Otomano, fue el Imperio Otomano, hasta la Primera Guerra Mundial. Digamos, esta es la memoria lejana que ratifica y consolida la existencia de Palestina como nación. Ninguna de las grandes potencias del pasado ha intentado alterar o modificar la identidad nacional palestina. Ha permanecido, como ninguna potencia puede alterar la identidad nacional catalana o vasca o española. Permanecen, a pesar de que ha habido, por ejemplo, España, 8 siglos de dominio islámico, permaneció la identidad española o la catalana o la vasca o la andaluza, y 8 siglos no hay huellas, hay algunas huellas, pero no han influido en la identidad cultural. Esa es la fortaleza y la potencia de Palestina, con o sin bombas nucleares. Israel es un Estado artificialmente creado hace pocos años. Estado artificialmente creado por las potencias coloniales, especialmente Francia y Reino Unido. Por lo tanto, es un proyecto colonial. Tiene bombas nucleares, tiene Estados Unidos. Incluso podemos matizar, hay una similitud entre el proyecto colonial israelí, sionista, y el proyecto colonial norteamericano. Colonos, en el caso de Palestina, permanece la resistencia palestina, incluso en esa guerra de Gaza, a pesar del poder militar que tienen y el apoyo mundial digo, no solamente norteamericano, porque las dictaduras árabes y el mundo árabe-islámico están apoyando a Israel, no están apoyando a Palestina. Pero los de Gaza luchan y mueren en Gaza. Y los que están escapando de allí, colonos de Israel. ¿Por qué digo esto? Es importante matizar. Porque el colono realmente no tiene identidad. Israel no tiene identidad nacional. Son colonos llegados de todo el mundo, ubicados allí por distintos factores y motivos, y bueno, pues se ha creado ese Estado artificial
el único elemento en común que tienes es que son judíos. Pero vamos a ver, la religión no es una identidad nacional. Es como decir, pues, ¿por qué los musulmanes no son una nación? Es que no lo son y no lo pueden ser, ni los cristianos. Porque un musulmán chino y un musulmán saudí y un musulmán americano no tienen nada en común. Igual un judío, alemán, egipcio, yemení, no tienen nada en común. La religión no es una identidad cultural. Por ello, cuando Netanyahu dijo y sigue repitiendo, es cuestión de existencia, estoy de acuerdo con él. Si Israel pierde una guerra, dejaría de existir. Porque lo que consolida la lucha es la identidad nacional que permanece y es la que garantiza, es la potencia palestina radica en su historia, en su identidad nacional, que ninguna bomba nuclear puede desmantelar a esa potencia real, historia, identidad nacional. Israel no tiene ninguna identidad nacional, por eso tienen miedo. Llevan bombardeando una pequeña ciudad como Gaza, lanzando más bombas que todo lo que ha caído en Alemania durante toda la Segunda Guerra Mundial, y la gente resiste en Gaza. La gente no va, no emigra. No porque no dicen están bloqueados, evidentemente porque están conectados con esa realidad y la quieren defender hasta el final. Y eso molesta mucho a todo el mundo. ¿Por qué? Además, molesta a todo el mundo, empezando por el mundo árabe-islámico, que son dictaduras fascistas, hay que aclarar, apoyan, porque no quieren ningún pueblo que se levante, porque si triunfa la revolución palestina, es como el tiempo del Che Guevara. El Che Guevara tenía no luchaba para el pueblo argentino, quería continuar su lucha para liberar a los pueblos del mundo. Lamentablemente, a veces los campesinos en América Latina no entendían nada del mensaje del Che Guevara, seguramente habíais leído. Luchaba contra el imperialismo mundial, el fascismo mundial, y es lo que hacen los palestinos. Su lucha tiene carácter universal. Eso, la memoria lejana. La memoria cercana y la que la gente vive sus consecuencias hoy, empezó con la ocupación británica en el 17. Había la población judía en Palestina. Los judíos palestinos son palestinos antes de ser judíos. Es como los judíos alemanes o rusos, etc. De hecho, la población judía palestina, que se llaman samaritanos y viven en una ciudad palestina, se llaman Nablus, no reconocen al Estado de Israel. Y eso, su cultura es palestina. Y luego, bueno, por ello, Gran Bretaña y el colonialismo de la Primera Guerra Mundial querían crear en Oriente Medio, zona vital, y luego lo podemos en otras preguntas matizar más, crear ese Estado llamado Israel para ser como una base militar del colonialismo europeo en aquellos tiempos, americano en la actualidad, porque su fin no es el espacio geográfico de Palestina, su fin es controlar Oriente Medio por la importancia geopolítica que tiene. Quien hoy en día, quien controla Oriente Medio, controla el mundo. Muchas gracias. Kayet, al hilo de lo que comentaba ahora Nayib, sobre todo de esta mirada hacia atrás, a la historia lejana que mencionaba él, ese peso de la historia en el día a día en Gaza, no hablo de los últimos 2 años, porque eso ya es supervivencia pura y dura, entiendo, pero en el día a día en Gaza, ese peso de la historia se palpa, se siente, es decir, es una cosa que a vosotros los gazatíes os hace ser muy conscientes de, no sé si de un legado, pero sí de dónde venís, de si es una historia que se tiene que defender y mantener, o el día a día no es tan así. Sí, bueno, nosotros siempre tenemos en cuenta y recordamos a nuestros hijos, como mis padres hacían conmigo, que somos refugiados. Mis padres fueron echados de su pueblo del 48.
y somos de diferentes pueblos. Aquí a lo mejor preguntar a alguien de qué pueblo eres puede ser algo de racismo, pero ahí no. Para recordarle de qué pueblo tú eres, de origen, para no olvidarse. Y sabemos que nosotros hemos tenido, Gaza fue ocupada en el 67, entonces más sufrimientos. Mis padres fueron echados en el 48, en el 67 otra guerra, donde desde los años 50 vivían en campos de refugiados y yo he nacido en un campo de refugiados. Entonces siempre estamos relacionados con nuestra causa. Podemos perder todo, nuestras casas. Yo he perdido mi casa 4 veces, estuve en la cárcel también 4 veces. He cambiado de casa antes de venir 17 veces escapando de la muerte. Pero la única cosa que no pierdo ni renuncio es la esperanza de algún día que vamos a tener un Estado libre y seguro como el resto de todo el mundo. Claro, Nayib decía, Israel puede tener una bomba nuclear, pero no tiene una identidad nacional. Eso. Explicando lo que comentas ahora de las veces que has tenido que cambiar de casa, antes me decías que bombardearon tu taller. Sí. ¿Eso de alguna manera te acaba por doblegar o no sé si a tus vecinos, amigos, amigas, que ya llega un punto de no podemos hacer nada más, o al revés, fortalece ese deseo de persistir? Al revés, siempre ellos nos provocan a resistir más, siempre, porque en estos años, desde yo que nací hasta hoy en día, veo las humillaciones y el maltrato de los palestinos. Entonces todo eso provoca una reacción y nosotros lo vemos desde niños hasta que uno ya tiene 17, 18, piensa empezar a reaccionar contra la ocupación, porque se sabe, nosotros el único país del mundo que está bajo ocupación somos nosotros. Y a lo largo de la historia no había ningún ocupante ha quedado hasta el fin del mundo. Todo se acaba. En Argelia 130 años, Francia fue ocupada, España también. Bueno, pero se acaba la ocupación y debe acabarse. Y por eso nosotros seguimos luchando con la esperanza de conseguir nuestra libertad. Al hilo de esta ocupación, y antes tú, Nayib, mencionabas los colonos israelíes, claro, las políticas o los últimos movimientos políticos en Israel tienden a una política, valga la redundancia, ultranacionalista, a los que los colonos además se les está dando más margen en cuanto a los asentamientos, en cuanto a poder, de intimidación, de maltrato, de ocupar. ¿Cómo ha marcado esa política interna de Israel, la escalada del conflicto? Bueno, vamos a ver, el origen del propio Estado de Israel es origen colonial. Es decir, esto o sea, desde 1917 hasta el 47, la población, antes, es decir, la comunidad judía en Palestina, según las estadísticas de aquellos tiempos, se calculaba en el 6% de la población total palestina, cristiana y musulmana, y la judía el 6%. Era complicado crear un Estado, porque cuando hablamos de un Estado, igual en cualquier Estado del mundo, necesita un Estado 5 elementos fundamentales, 3 elementos materiales y 2 formales. Hay elementos que se llaman estructurales. Para que haya Estado debe haber un espacio, el factor geográfico, y una población, el factor demográfico. Y el tercer elemento es la organización política del Estado. Bien, pero los dos factores, geografía y demografía, sin ellos no puede haber Estado. O sea, y son elementos fundamentales de una nación. Y hay muchas naciones, yo matizo esto para seguir con él, hay muchas naciones permanecen con o sin Estado y no se altera su identidad nacional. Por ejemplo, el Kurdistán. El Kurdistán es una nación de 40 millones y están divididos entre Irán, Irak, Siria, Turquía, pero siguen manteniendo su identidad kurda.
permanece con o sin Estado. El Estado, evidentemente, cuando hay nación-Estado, el Estado español es nación española-Estado, es decir, el Estado está consolidado con la identidad nacional. Si mañana hay un Estado catalán, hay Estado catalán, tiene identidad nacional catalana y Estado a la vez. Y tiene la fortaleza de la nación y la estructura del Estado para poder actuar en el marco internacional. Bien, el colonialismo británico no podía crear un Estado con el 6% de la población en Palestina. De hecho, llegaban a Palestina como inmigrantes después del genocidio, el holocausto, y los palestinos les daban la bienvenida, les acogían como inmigrantes salidos, digamos, de una masacre. Es lamentable que los hijos de aquellos son los que están cometiendo ese tipo de genocidio. Y algún psiquiatra explicaba, a veces las víctimas de un genocidio aprenden perfectamente la lección de los autores del genocidio. Se sienten un poco, tienen un complejo, porque han sufrido un genocidio, intentan aplicarlo a la mínima posibilidad de poder hacerlo. Es lo que estamos viendo el gobierno, los colonos, originariamente. De hecho, por ejemplo, que fue primer ministro israelí, Shimon Peres, por ejemplo, yo tengo una fotografía de su pasaporte cuando entraba a Palestina. Entraba como inmigrante para trabajar en el sector de la limpieza en Palestina. Y están en el visado de la autoridad británica, entra como empleado de inmigrante, con un permiso de inmigrante. Pero nunca han tenido... En Palestina, históricamente había una iglesia, una sinagoga y una mezquita. Convivían en paz hasta que empezó, aquí en algún mapa veíamos la declaración Balfour. Balfour, por eso diríamos, es un proyecto colonial. Balfour, que para el sionismo, hay muchos sionistas en el mundo, más que judíos. O sea, no todos los judíos son sionistas, ni todos los sionistas son judíos. Hay que aclarar esto. No es el judaísmo, os matiz. Las dos víctimas principales de la creación del Estado sionista de Israel, en primer lugar, el pueblo palestino, en segundo lugar, el pueblo judío. Balfour, este señor Balfour, que en la carta Balfour que vemos, que consiste, es del 17, justo inmediatamente ocupada Palestina, Balfour, ministro de Exteriores británico, envía una carta a Rothschild, el presidente del movimiento sionista británico, también de nacionalidad, le dice, lo promete en la carta, crear en Palestina un hogar nacional judío. Pero Palestina no era parte del imperio británico. ¿Cómo prometes esto? Porque querían, yo desde mi punto de vista, como hoy todo el mundo ve en Hitler como el personaje que quería expulsar a los judíos de Europa, utilizando el peor método, el holocausto. Yo creo que Balfour piensa igual que Hitler, pero Balfour, en lugar de acabar con ellos, era más inteligente. Quería expulsarles de Europa, dándoles una patria en Palestina, y de paso van a ser útiles para el imperio británico. En los 100 años pasados se ha demostrado esto. Y ahora quien domina, utiliza, o sea, Israel hoy, desde mi punto de vista, es como una base militar de Estados Unidos en Oriente Medio. Es decir, sigue siendo útil. Es decir, no han creado el Estado de Israel en defensa de la causa judía, porque en defensa de la causa judía, como estamos viendo en Alemania, el país que más armas envía a Israel, es el responsable del genocidio nazi. ¿Por qué no les crean el mejor Estado del mundo en Alemania? Si tienen la memoria un poco, digamos, intranquila. Pero no enviarles allí, están cometiendo un genocidio, por lo tanto, Alemania también es responsable ya de doble genocidio, contra los judíos en Alemania y ahora contra los palestinos. Luego retomaré varias de las cosas que comentabas, pero Kayet, volviendo al inicio de la pregunta que le hacían allí en cuanto a los colonos,
Nayib ahora planteaba el marco teórico. ¿Cómo ha sido la relación en los últimos, volvemos a estos 15, 16, 17 años, con, bueno, también sobre todo en Cisjordania, que ahora hablaremos de ello, pero ¿cómo vivís vosotros esa relación, por llamarlo de alguna manera, con los colonos israelíes? ¿Cómo afecta eso en vuestro día a día? Bueno, ellos primero no están dentro de la franja, pero justo a la frontera, pero siempre para no perder la costumbre, nos hacen recibir bombas de todo tipo a cualquier momento, y con un motivo o sin motivo. También nosotros vivimos al mar, a la playa. También los buques de guerra prohíben a los pescadores. Los terminales están cerrados. Entonces eso de bombardear a Gaza, eso muchas veces yo siempre digo, para no perder la costumbre, no hay nada que les ha provocado, pero para que no pierda la costumbre los pobrecitos que nos bombardean. Ya. Y los colonos no pueden, el ejército les prohíbe entrar dentro de Gaza por su seguridad más bien. Pero en Cisjordania están moviéndose como Pedro por su casa, tragando este terreno, este pueblo lo cierran, cortan la carretera. Eso es la diferencia. Claro, en Gaza estáis sufriendo este genocidio, bombardeos constantes, asesinatos constantes, y en Cisjordania, por otro lado, ocupación, extensión de los asentamientos. ¿Cómo afecta o cómo percibís vosotros la ruptura o esta especie de ruptura entre el Hamas y la autoridad palestina? ¿Cómo lo veis vosotros eso? Bueno, la verdad es que nosotros estamos divididos entre Gaza y Cisjordania. Y siempre hay mucha gente que repite que porque eso es lo que está pasando en Gaza porque Hamas gobierna. Eso no tiene que ver, porque en Cisjordania Hamas no pinta nada prácticamente. Pero sin embargo, ellos van por Cisjordania y tienen mucho más interés que en Gaza misma. Bajo el nombre del acuerdo de Oslo y han dividido zonas A, B, C, y ellos no han respetado nada, porque en el acuerdo de Oslo hemos renunciado al 78% de los territorios palestinos, o se ha renunciado. Y los Gaza llega hasta 1,4, como mucho 2%. Entonces se queda un 20%. Esto está dividido en 60% zona C, eso donde la autoridad no pinta nada. Zona B, la responsabilidad de seguridad del ejército israelí. Zona A, de la autoridad. Y según el acuerdo deberíamos tener un Estado al cabo de 5 años del acuerdo de Oslo, quiere decir en el 98-99. Pero sin embargo Israel no respeta nada y hace lo que le da la gana con el apoyo de Estados Unidos y muchos países. Y ahora nuestros hermanos, lo que se creían en Cisjordania, que ellos estaban a salvo, lo van a pagar más caro que nosotros, desafortunadamente. Nayib, en la presentación decía que luego ya cerraremos la charla con actualidad y con lo que ayer explicaron Netanyahu y Trump, pero siguiendo un poco lo que estaba comentando Kayet, esta desconexión, por llamarlo de alguna manera, entre Cisjordania y la franja, ¿cómo afecta eso a una solución política? Es decir, que no haya una unificación en cuanto a criterios o maneras de ver. Sin duda alguna, es un clásico esta forma de fragmentar cualquier espacio, clásico digo, no solamente en el colonialismo sionista, cualquier colonialismo es fragmentar con el fin de debilitar y crear, de desmantelar la conexión entre la misma población y evidentemente dificulta dentro de la propia zona de Cisjordania. Los pueblos están desconectados, no solamente Gaza, Cisjordania, sino en Cisjordania hay una descontinuidad entre las mismas ciudades o las mismas provincias o bien por colonias o asentamientos ilegales, todos son ilegales, porque algunos periodistas dicen,
pues han desmantelado un asentamiento ilegal. Es como dando legitimidad a otro. Cisjordania y Gaza, zonas ocupadas en el 67. Por lo tanto, según Naciones Unidas, todas y todos los asentamientos son ilegales, deben ser desmantelados. De hecho, en Gaza, antes del 2005, había asentamientos, fueron desmantelados antes de bloquear Gaza totalmente. La finalidad, y es una política de todos los gobiernos de Israel, no solamente el Likud, o sea, el Likud, laborista, es como la política de Estados Unidos, da igual que estén los republicanos o los demócratas, Biden y Trump son lo mismo, pero bueno, cambian el método, pero los objetivos estratégicos son los mismos. Obama, cuando llegó al poder, mucha gente decía, qué bien, va a cambiar. No, Obama no ha cambiado nada, ha cambiado la forma de actuar. Porque los que toman decisión en política exterior no son equipos permanentes, no se alteran. Objetivos estratégicos son los mismos. A veces conviene insistir en una diplomacia por encima de la acción militar o viceversa. Entonces, el caso de los distintos partidos de Israel, laboristas o Likud o extremistas, al final es lo mismo. Objetivo es la bandera israelí, se tiene dos franjas azules, ¿no? Suponen no el espacio geográfico palestino solo. Su objetivo es del Jordán al Éufrates, del Nilo al Éufrates, todo Oriente Medio prácticamente, la histórica por donde pasó Abraham o no sé quién sea, y confunden semitismo, antisemitismo, realmente intentan inventar algo. Es importante, quien lee el libro, pues el capítulo 1 matizo bastante, realmente incluso si utilizamos el argumento o de que el judaísmo supone derechos para el pueblo judío en alguna parte del mundo. Inmediatamente podemos decir, si el judaísmo genera derechos para los judíos, ¿por qué el cristianismo no genera derechos para los cristianos? En este caso, tienen más derecho en Palestina los cristianos que los judíos, porque Moisés nació en Egipto y el cristianismo nació en Palestina. Entonces, pues, digamos, ese argumento no tiene ninguna validez. De hecho, incluso Abraham, volvemos más en la historia, Abraham emigró de Mesopotamia a Egipto y luego a Palestina y vivió sus últimos tiempos en la ciudad de Hebrón, y donde está enterrado en una mezquita junto a su mujer Sara. De hecho, según la historia, Abraham vivió ese tiempo en Hebrón alquilando una casa, porque él quería demostrar que no es ocupante, para que justo los que luego venían después de su descendencia no hagan como lo que hacen hoy los colonos y digamos, cuestionar los derechos de los nativos. Matizo, los originarios, los primeros habitantes en Palestina son los cananeos, de hecho se llamaba Canaán o Cananea. Y luego llegaron un poco más tarde los filisteos, los cananeos originarios de Mesopotamia y de aquellas zonas. Posteriormente llegaron los filisteos de islas como la isla de Creta de Grecia o islas italianas o algunos investigadores de Chipre, originariamente los filisteos, de estos. Los filisteos habitaban la costa palestina, como Gaza. Los cananeos habitaban el interior, como Cisjordania, donde Samaria y Judea en algún momento se establecieron dos reinos en el máximo esplendor del judaísmo. En una parte, en el norte de Palestina, se formó el llamado Reino de Israel, en el sur, Judea, y luego fueron desmantelados al poco tiempo. Permanecían allí mucho más los romanos, mucho más los distintos imperios que este espacio de tiempo tan... en este contexto, la línea de la descendencia de Abraham realmente no es originaria de Palestina, que su origen, Abraham nació en una ciudad de Mesopotamia, una ciudad iraquí, podemos decir, llamada Ur,
se llamaba la ciudad aquí antigua, era muy avanzada, y él emigró, pues, y por lo tanto ellos no se oponen. Y cuando se hablaba con tiempos de Moisés, cuando hacían el mensaje de Dios, como si el relato creo que se repite en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, etc. Cuando lleva tu pueblo de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Aquí incluso podemos pensar, ¿qué pueblo elegido? ¿A quién se refería Dios cuando habla del pueblo elegido? ¿Acaso Dios es tan fascista para discriminar entre un pueblo u otro? ¿Deberían ser todos los pueblos creados por Él iguales? Entonces eso es cuestionable en todo caso. Y luego a la tierra prometida, lo cual significa, Palestina era tierra prometida antes del judaísmo. De hecho, Moisés, que luego perdido en el Sinaí, 40 años buscando el camino hacia Palestina, nunca llegó a entrar a Palestina. O sea, está documentado, nunca llegó a entrar a Palestina. Y luego, porque allí decían, están los filisteos, conocidos le decían los seguidores de Moisés, seguramente está relatado en distintos testamentos antiguos y tal, vete tú con tu Dios y luchar contra los filisteos y luego entramos. Pero no tiene que ver la gente de hoy, los colonos de hoy, no tiene que ver ni con pueblo elegido ni con tierra prometida. Es política, es colonialismo, es fascismo del siglo XX-XXI. Te decía al inicio de la mesa redonda que para mí el reto iba a ser ir avanzando sin querer preguntar mucho más. Ahora te preguntaría mucho más sobre historia antigua, pero para seguir llegando un poco a la actualidad y recogiéndolo con lo que cerrabas ahora, Cállez, tanto la ONU como varios organismos humanitarios internacionales han denunciado la violación de los derechos humanos en Gaza. Varios informes así lo demuestran, pero el mundo lo condena, pero no cambia nada. ¿Cómo se vive eso desde dentro? ¿Cómo se siente uno ya no solo siendo atacado por Israel, sino viendo que el resto de potencias mundiales, aunque lo condenen, o algunas lo condenen, no hagan nada por detener? Primero, nos duele mucho el doble rasero que se utiliza contra nosotros comparados, por ejemplo, con Ucrania, lo que está pasando ahí. Todo el mundo está a favor de Ucrania, yo también, y lo siento mucho por lo que está pasando ahí. Sin embargo, quieren darle armas y ayudarle contra la invasión rusa. En nuestro caso, al contrario. Están apoyando a Israel y quien tiene nueva arma, tiene nuevas bombas, la puede estrenar en Gaza. Entonces, primero sentimos este amargo sentido de la doble medida. Derechos humanos y derechos de mujeres, eso para nosotros todo es mentira. Nosotros no llegamos a tratarnos como con la categoría de los animales. Porque aquí en España, en otro país, tú no puedes matar a un perro callejero ni hacerle sufrir de hambre, ni maltratarle. Pero sin embargo, nosotros nos matan y la gente se muere delante de todo el mundo en la pantalla y lo ven delante, y sin embargo no se mueve ningún gobierno. Prácticamente, digamos, la gente últimamente sí están haciendo muchas actividades por todos los países, pero sin embargo sus gobiernos, que estos gobiernos democráticos y que están debilitados y eso, van en contra de lo que quiere su pueblo. Por ejemplo, en toda Europa, a ver, más que España y Irlanda, todos los gobiernos van en contra de lo que quiere su pueblo. Eso por intereses políticos, por intereses económicos, por el colonialismo, el sionismo. Pero sin embargo, con todo eso lo que está pasando, nosotros no tenemos otra opción. Naciones, yo no creo más, por ejemplo, en estos derechos. Me cuenta de derechos humanos, ¿eso qué pinta? Lo que puede frenar a Israel, cosas serias, por ejemplo, reconocer a Palestina, eso para desviar la vista de la gente de la causa.
¿Qué me beneficio yo o mi hermano, el que está abajo de las bombas, que reconozcan a Palestina ahora o no la reconozcan? ¿Qué le más da si tiene una barra de pan? ¿Qué le va a dar? Pero sí puede afectar tomar medidas como lo que ha tomado, por ejemplo, España, cortar relaciones militares, comerciales y encima hace falta también diplomáticas. Esto puede sí afectar y aislar a Israel y frenarla. Nosotros llevamos, sin embargo, yo digo, llevamos nosotros perdiendo desde el 1916, perdiendo. Pero esta es la primera vez que Israel pierde, por la primera vez. Ha perdido el relato que son víctimas, que son el ejército más moral del mundo, que son el Estado más democrático, bueno, y cometiendo todo este genocidio. Entonces, esta es la primera vez que ellos han perdido el relato, incluso en la población de Estados Unidos misma, antes de todo el mundo. Y eso es el comienzo de la caída de Israel. Gracias. Kayet, a mí me gustaría, aprovechando que estás aquí y que hace tan poco que has salido de la franja, ahora antes de hablar con Nayib del relato y de los medios de comunicación, entiendo que es complicado, pero bueno, que nos trasladases de primera mano, para más allá de lo que comentabas que vemos en la pantalla, cómo es estar ahora en la Franja de Gaza. En esta fotografía que me pasaste se ve una especie de mercado. Entonces, yo te lanzo dos preguntas. Una, ¿cómo se consigue comida si se puede conseguir? Por un lado, ¿cómo es esa, entiendo, incertidumbre de saber si vas a comer o no? Y luego, por otro lado, tú has explicado en varias entrevistas que ya dormíais tu esposa, tus 3 hijos y tú siempre en el mismo espacio, por si caía una bomba, pues fallecer los 5 a la vez. Sí. Las dos preguntas, ¿cómo es vivir así, vaya? Bueno, empezando por eso, la de dormir, porque como no hay ningún sitio seguro y sabiendo que quedarse herido o solo que se muere el resto de la familia, que eso pasó mucho, bueno, familias de 30, 40 de hermanos y primos viven en el mismo edificio, se bombardea y se mueren 30, 50, 60. Pero estos los que se mueren descansan. ¿Quién va a sufrir más? El que se queda herido y no tiene servicio sanitario. Yo he visto gente con las piernas o otras heridas podridas por falta de medicamentos. O se muere todos los ratos de pena por sus familiares los que se han muerto. Y yo, después que he perdido a mi hijo mayor, que tenía 24 años, entonces digo, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Hemos tomado la decisión entre los 5 que hemos quedado, cuando hay un bombardeo y que está muy cerca, nos juntamos todos, uno pegado al otro, en caso que caiga una bomba que acabe de nosotros de una vez, que nadie sufra por el otro. Y siempre yo deseaba, si cae una bomba que nos mata a todos, yo no puedo morir 1000 veces viendo a un hijo mío otra vez muerto delante de mí o herido o lo que sea. Bueno, hablando ahora de los mercados. Estos mercados había temporadas que entra mercancía de ayudas humanitarias. Y hay gente que por el hambre, hombre, no son ladrones, para decir la verdad, pero van y cogen lo que quieran y luego lo venden. Pero esto también ha afectado, por ejemplo, 1 kilo de azúcar, ha llegado un tiempo que 1 kilo de azúcar valía 150 euros. 1 kilo de harina valía 70 euros. 1 litro de aceite de girasol, 40 euros. Entonces, ¿quién conseguía tener una ración al día, una lata lo era más común y corriente, latas de guisantes, habas, judías blancas y también lentejas y arroz. Y había una jornada de arroz. Solo si conseguimos arroz. No había otra cosa. Hasta hoy en día yo tengo un complejo. Llevo aquí 3 meses. El arroz no quiero verlo ni en el supermercado, por ejemplo. Sí,
Y luego hemos tenido, y esto también se consideran buenos tiempos, porque hemos llegado a un tiempo a comer la comida, el pienso de los animales. Yo personalmente he comido harina hecha de cebada y maíz mezclado con arena porque está preparado para animales. Debido a esto, muchos animales se han muerto porque le hemos quitado nosotros la comida. Entonces, sobrevivir, entonces hoy puedes encontrar en un mercado como este, a lo mejor al cabo de 2 horas, hay un bombardeo, se muere 15, 20 personas y todo el mundo vuele. Va a volar de allí, desaparecer. Y eso afecta a los precios al día siguiente. Y así, entonces, estábamos, cada uno dice, a lo mejor yo me muero ahora, mañana, y no me extraña nada, no me extraña. Entonces, eso era nuestra vida. Nayib, explicaba Kayet antes de dar estas respuestas, o comentaba que Israel ha perdido el relato, con lo que... Y de ahí la importancia de dominar las narrativas, los medios de comunicación. Sigo pensando que aunque veamos que a efectos prácticos, como estábamos diciendo, la comunidad internacional condene, declare que se violen los derechos humanos, pero no sucede nada, es obvio que el relato es importante porque los periodistas en Gaza se han convertido en objetivo, igual que antes comentábamos, igual que un miliciano. Sí. No sé si al hacer la investigación y todo el trabajo de documentación para tu libro, no sé si has apreciado matices o evoluciones o cambios en las narrativas sobre Palestina, porque no es lo mismo leer sobre Palestina en los países árabes, en Estados Unidos o en Europa. Sin duda alguna, los medios de comunicación, el poder de la información, de hecho se conoce como el cuarto poder. Cuarto poder quiere decir, vamos a ver, junto con los clásicos poderes de un Estado o del Estado en general, el legislativo, el ejecutivo, está el poder de la información. Conviene en este contexto señalar que ese poder tampoco es independiente. O sea, realmente observamos a los grandes medios, las multinacionales de la comunicación. Hay medios de distinto nivel, pero están todas sometidas a las multinacionales de la comunicación. Y esas multinacionales, en el fondo, están dominadas por el capitalismo. O sea, ¿por qué son multinacionales? Porque hay un capital multinacional que compra y vende. Las grandes agencias las que venden a los demás medios. Están al servicio del poder político, que a su vez es el poder político al servicio del poder económico. Estamos viendo en lo que pasa en Estados Unidos. Lo que no gusta a Trump le echa directamente presión a los medios para decidir el contenido incluso de la información. Sin duda alguna es un poder. Y para que haya, hay muchos matices, y para hablar 2 horas sobre ese perfil. Yo cuando explicaba, yo daba clases en la Facultad de Ciencias de la Información y decía a mis alumnos, no existe, así como digamos titular, no existe la objetividad informativa, no existe. O sea, es digamos, algo más ficticio que real, porque no somos objetivos. Nadie somos objetivos, estamos condicionados por una serie de condicionantes y factores que nos condicionan a todos. El que vive en Palestina no ve las mismas cosas, no percibe las mismas, hablo del periodista, no percibe el mundo como el que vive en Estados Unidos o el que vive en la India, porque estamos todos condicionados, por lo tanto, todos somos subjetivos. Como profesionales de medios, yo soy periodista también, o sea, antes de nada, hay al no poder ser objetivos, podemos sin embargo ser honestos. O sea, la honestidad la podemos, cada uno puede ser más o menos honesto. Entonces aquí es donde hay que matizar. ¿Cómo podemos ser honestos? O sea, hablando de medios y la prensa y todo ello. Para mí hay 2 elementos fundamentales. Primero, no manipular la información.
O sea, si vemos quién está matando, quién es el ocupante, quién es el que comete genocidio, es decir, no somos cámaras, la cámara capta la imagen, pero el periodista tiene la obligación, la honestidad de comentar esa imagen. O sea, explicar que, y no traer una imagen de un país, de la India, y decir que eso pasa en otro lugar. O sea, esa labor tan fundamental depende de su honestidad. A veces esta honestidad choca con el poder del mismo donde uno trabaja. O sea, la línea del medio a veces condiciona a los mismos periodistas. Entonces tiene que estar digamos, en tensión. Digo la verdad, lo que he visto, o tengo que someterme al poder que está por encima de mí. Es una lucha continua. Por eso en Gaza han asesinado a periodistas. Eran objetivos militares, en el caso de los palestinos de Gaza, mientras los periodistas israelíes ocultaban la información. Una guerra informativa, como en todas las guerras, como cuando aquí decían, antes de la invasión de Irak, decían los medios en tiempos de Aznar, que Irak tenía bombas nucleares. Y sabían que era falso. Los políticos nos dicen, pero el medio sabe que estaba mintiendo. Y luego Aznar, cuando todo el mundo sabía que no había, después de la ocupación y la invasión no había, Aznar dijo, es que lo decían los periódicos. Intentaba justificar su postura. Bien. Honestidad en este contexto, quiere decir, no manipular la información en la medida de lo posible, por eso es una misión difícil. Y la segunda cuestión es informar de lo que uno sabe informar. O sea, yo no puedo hablar de China si conozco China y su política. De hecho, hay muchos periodistas que desconocen de lo que están hablando. Su honestidad les exige informarse bien para poder informar a la opinión pública, que al final es la clave. Vemos en Europa, ha cambiado evidentemente, siguen hablando del genocidio o discutiendo si es genocidio, según qué medios en España lo puedes ver, todos los días lo podemos ver, el relato se lo dice, por ejemplo, la cadena SER o la COPE, cambia totalmente, porque son líneas de información, es donde está la manipulación de la información. En el mundo árabe, en general, hay incluso en los sistemas democráticos en general, hay más libertad de expresión. No la hay absoluta, pero hay más margen. En el mundo árabe-islámico, nula libertad. Lo que dice el gobierno es lo que se dice. Entonces allí no hay información sobre lo que pasa en Gaza, en Palestina. Porque los regímenes árabes coordinan con Israel. El enemigo es Palestina. Oye, hablo del mundo árabe, encabezado por países como Arabia Saudí, países Emiratos, el Golfo en general. Es decir, entonces hemos visto cómo el periodista palestino, porque es víctima objetivo militar directo. A mí me gustó la imagen cuando al periodista mataron a toda su familia y vio y dijo, bueno, no importa, sigo trabajando. Porque él debía sabía que tenía misión que cumplir, que va incluso más allá que su familia. Hay distinto relato. En Europa últimamente está cambiando. Es mucho mejor cómo se enfoca en países como España que en el mundo árabe, informativamente hablando. Es lo que ha movilizado a masas. El pueblo al final se moviliza. Los medios tienen capacidad de movilizar al pueblo, a la opinión pública, crean opinión pública. Esa opinión es la que mueve masas. Quiere decir, juegan un papel fundamental, igual que las universidades, la educación que estamos viendo, la ciencia, al final es la clave. Y respecto al anterior quería matizar, realmente lo saben, en política exterior en general hay dos teorías o dos enfoques. Un enfoque llamado realista o realismo es ver el mundo como es. En el mundo como es, cada Estado tiene intereses y para defender sus intereses tiene que tener poder y potencia. Y le importa nada lo demás.
No le importa el resto del mundo, es lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos primero, y lo demás da igual. Si todo el mundo actúa desde ese enfoque del realismo político, pues el mundo choca, todo el mundo choca porque cada uno tiene que defender sus intereses y sus aliados. Frente a ello está la idea del idealismo. O sea, los idealistas piensan que si se alcanza la paz mundial, es decir, dejan en segundo plano lo nacional e intentan invertir en la paz mundial. Si todo el mundo, si todos los países del mundo hacen algo por alcanzar una paz mundial, la paz mundial garantiza la paz de todos los componentes de este mundo. Pero si es ese idealismo, pues hacia un mundo ideal. De hecho, en algún autor de la Edad Media, Al-Farabi se llama, un autor de hablaba, cuando hoy se habla de un mundo global, globalización, es decir, una idea de que el mundo, pues esa idea Al-Farabi la planteó en la Edad Media. Hablaba de un libro, uno de las obras más famosas es La ciudad perfecta, se titula más o menos La ciudad perfecta. Decía, la ciudad perfecta sería un mundo universal en el que todo el mundo sea igual en derechos y obligaciones. Igualdad plena. Él dice, menos perfecto que el mundo global o la ciudad perfecta sería el mundo nacional, porque el mundo nacional discrimina entre su nacionalidad y las demás nacionalidades. Dice, dentro de una misma nación es menos perfecta la ciudad, porque hay discriminación entre Cataluña, Madrid, País Vasco, dentro de la misma nación. Es la nación menos perfecta que la ciudad menos. Dentro de una ciudad menos perfecta, la aldea, porque en la misma ciudad hay muchas aldeas y cada uno tiene su particularidad. Entonces, para este autor era la ciudad perfecta es el universo. Muchas gracias. Kayet, con lo que comentaban allí, por el ejemplo que ponían ahí del periodista que pierde a su familia en Gaza y sigue haciendo su trabajo, con todo esto que habéis expuesto los dos, ¿ha condicionado de alguna manera, decía al inicio, por ejemplo, tú has trabajado de productor, de fixer, de periodista y ayudando a muchos medios de comunicación internacionales, retomo, decía, ¿ha condicionado de alguna manera que la gente quiera exponerse de esa manera, siendo conscientes de que os habéis convertido en objetivo militar ser periodista? No sé si eso está condicionando la manera de informar, si hay menos gente que quiere hacerlo. Bueno, Israel desde el comienzo ha prohibido la entrada de cualquier periodista internacional por dos motivos. Primero, en caso los periodistas internacionales van a llevar o grabar las imágenes correctas. También hay riesgo, en caso que se muere algunos periodistas internacionales, quiere decir que la guerra debe pararse. Pero a nosotros, como somos nada más que números, entonces ellos la han tomado últimamente con los periodistas. Para ellos ya un periodista es más peligroso que un miliciano con un Kalashnikov. Hay gente, y yo conozco personalmente, nada más han trabajado pocas semanas de periodistas, fueron asesinados. Entonces, durante estos 2 años, ¿quién llevaba un logo que ponía prensa o un logo de cualquier medio de comunicación? Eso, como está diciendo, por favor, bombardearme, porque los drones van por él. Pero esta gente está obligada por el medio de comunicación con quien trabajan, tiene que poner el logo, poner prensa por motivos de seguridad. Gracias a Dios yo no trabajaba con nadie en especial, yo freelance, trabajaba con quiera y nunca he puesto ningún logo ni nada, incluso el trípode no lo llevaba. Iba con mi hija que tenía 18 y ha crecido hasta 20 ya en la guerra, 2 años. Y una vez que quiero grabar una cosa, he enseñado a mi hija que fije así
los codos aquí al cuerpo para mantener el móvil fijo, 3 minutos, 2, lo que sea, y desaparecemos. Y esa era la manera mejor de protegernos. Claro, me refería a eso, a periodistas gazatíes, no internacionales. Se había condicionado a que menos personas quisiesen exponerse, a cubrir lo que estaba sucediendo. Es decir, si de alguna manera Israel, en ese sentido, está consiguiendo que lleguen menos imágenes aquí. No, es imposible. Porque hoy en día un niño de 10 años que lleva un móvil puede grabar muchas imágenes que no la puede grabar un gran profesional fotógrafo o cámara. Y así sin querer. Entonces, ¿qué pasa? Él la difunde por Facebook, por Instagram, lo que sea. Y llega, no hay manera. Entonces, ellos lo que están haciendo es una manera de venganza de los periodistas que se declaran como periodistas para castigarles, porque tantas cosas están saliendo, vídeos, y no hay manera de evitar, aunque matan a todos los periodistas. Esos niños que van y arriesgan y no saben el riesgo que están haciendo, siempre van con el móvil, como no tienen nada que hacer o jugar o lo que sea, pues siempre están grabando. No hay manera de evitarlo. Entonces, luego, por otro lado, trabajar un periodista o no trabajar, dormir en casa, no quiere decir que estás a salvo. Entonces, todo da igual. A la hora que te toca la muerte, pues le va a tocar a cualquiera. Que, por cierto, hablando de trabajos periodísticos, por si alguien no lo sabe y quiere revisarlo, tanto Kait Hamad como el periodista Mikel Ayestarán ganaron este año el premio Ortega y Gasset por la mejor cobertura en multimedia. En el Instagram de Mikel se pueden ver fotografías que hacía Kayet junto con su esposa y sus hijos sobre lo que comían cada día, que eso también te da un poco la medida de cómo era su, valga la redundancia, su día a día en la franja. Para ir acabando, como he prometido, va a haber 20-30 minutos de preguntas. Os lo lanzo a los dos. Ayer, rueda de prensa de Netanyahu y Trump, hemos comentado al inicio. De hecho, hoy me hacía gracia porque leía que Donald Trump quiere el premio Nobel de la Paz por esto. Plantea 20 puntos. Netanyahu ya ha dicho que no va a reconocer un Estado palestino, que estaba, bueno, se recogían esos 20 puntos. ¿Qué valoración hacéis ambos de este plan y si que creéis que puede ser beneficioso para Palestina? No es complicado tener una opinión, cualquiera que tenga mínimos conocimientos de la historia y del que hemos comentado antes. El acuerdo que han comunicado a todos es en Trump y Netanyahu. Trump y Netanyahu es la misma parte del conflicto. O sea, la otra parte, que es Palestina, no estaba. Es decir, los dos que están bombardeando Gaza, los que han acordado algo, dicen, ese es nuestro plan de paz. Hombre, eso no tiene sentido ninguno. O sea, los dos enfrentados, uno hace un plan y lo quieren poner a la otra parte. En este que ven aquí, el punto último pone solución impuesta. ¿Ves? Tiene poca expectativa de éxito. Es la que menos expectativa. Porque encima en este caso, porque la solución impuesta podría ser de una parte, digamos, de una comisión mundial, o sea, por ejemplo, liderada por Naciones Unidas, en la cual estarían una comisión compuesta de las potencias mundiales, como China, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, tendría más sentido y sería más fiable. Pero como Netanyahu y Trump diseñan un plan y exigen a la parte palestina, o lo coges o seguimos bombardeando. No tiene ningún sentido. ¿Y quién garantiza? Incluso, de hecho, no menciona la posible existencia de un Estado palestino. Entonces, ¿cómo los palestinos lo van a aceptar sin ninguna garantía? Yo creo que el gran ausente en todo ello, el que debería estar, el más responsable es Naciones Unidas. Naciones Unidas es la responsable de la existencia del Estado de Israel. Es la que estableció la resolución 181, dividiendo Palestina sin tener competencia para ello. ¿Y dónde está Naciones Unidas?
el Consejo de Seguridad, la resolución 242, que exige desocupar Gaza, Cisjordania, ocupados en el 67. ¿Por qué no ha hecho nada para hacer cumplir tantas resoluciones del Consejo de Seguridad? Quiere decir, hay dos explicaciones. O no tiene capacidad de continuar con cumplir, con hacer nada, y por lo tanto es mucho más sensato que desaparezca Naciones Unidas, solamente está sometida al dictado de los 5 del Consejo de Seguridad con derecho de veto, o bien realmente Naciones Unidas, si no tiene esto, sería cómplice con el mismo plan, cómplice con crear Israel, aceptar lo que está pasando y no hacer nada. Porque hemos observado, haciendo un caso comparativo y lo entendemos bien, cuando Irak ocupó Kuwait, todo el mundo decía, es una amenaza a la paz mundial. En pocas horas se formó una coalición militar internacional para invadir, para liberar Kuwait, aplicando el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, que permite intervenir militarmente. La resolución 242, cuando Israel ocupó Gaza, Cisjordania, el Sinaí de Egipto, el Golán de Siria, es realmente aquello y sigue poniendo en jaque la paz mundial. Sigue haciendo, lo que pasa allí sigue suponiendo inestabilidad mundial. Y está situado en el capítulo 6, es decir, solución pacífica de conflictos. Es Naciones Unidas. Creó el problema, lo mantiene y no quiere resolverlo. O porque no puede, o no quiere, o es cómplice en el proyecto. En todo caso, sería una solución impuesta lo que es ese plan y no tiene expectativas muy bajas de éxito. Kayet. Yo creo, con pocas palabras, firmar este acuerdo, este documento, que le llaman lo que quieran ellos, es firmar un documento de sumisión y rendición. Quiere decir, ellos nos están diciendo lo siguiente: o pones la arma y luego te mato, o te mato directamente. Pues si me pones en esta situación, quiere decir, hay que morir. Yo prefiero morir de pie, como los árboles, con la arma en la mano, antes que me la quito y luego me va a matar el mismo, que no va a cambiar nada. Pues no hay Papu Guarda, que muchísimas gracias. Gracias a Damos ustedes. paso a las preguntas. No sé si algú que aixequi la mà i estan... Bueno, la companya Marta Leva i li podeu traslladar amb els micros. No sé si algú té alguna pregunta. Hola, solo por curiosidad, ¿de dónde viene la puntuación de probabilidad? En castellano, por favor. Estoy hablando en castellano. Sí, sí. Que repito más lento. ¿De dónde viene la puntuación de probabilidad del gráfico? Es un estudio en base a datos. Ese gráfico he utilizado la inteligencia artificial para llegar a esas expectativas. Pero analizando, podemos incluso comentar cada una de ellas y es fácil de explicar. O sea, el escenario de no solución es el más probable, es decir, el conflicto estáis viendo allí de aquí al 2050, o sea, expectativas de aquí a 25 años más. Esto solamente si tomamos como referencia, cuando han comenzado los acuerdos de Oslo, que había mucho más expectativas que hoy de avanzar en la solución del conflicto. O sea, que decir, en lugar de haber avanzado 25 años desde Oslo hasta hoy, realmente la situación se ha complicado 25 años en negativo.
No se están dando las condiciones de hoy, de aquí en el 2050, que haya solución y es la más probable que el conflicto permanezca. Digo, permanezca no en la misma intensidad, porque el conflicto desde hace 100 años sigue, pero puede haber momentos de estabilidad, de tranquilidad o de mayor o menor intensidad. Puedo añadir más, porque es muy importante el por qué, sigo en la máxima expectativa, porque realmente, además de la complejidad del conflicto en sí mismo, es decir, para que haya solución, deben plantearse a fondo 4 cuestiones. El Estado palestino, en caso de avanzar en esa idea, ¿cómo debería de ser? Un Estado palestino con menos competencias que una comunidad autónoma en España es la idea de Israel. Un Estado palestino absolutamente independiente y soberano es lo que no acepta Israel. Entonces, los palestinos no creo que acepten menos que un Estado independiente, a pesar de que diga Abbas que un Estado desmilitarizado, etcétera, donde es similar a la situación actual, pero que se llame un Estado. Eso va a ser complicado. La segunda cuestión de fondo, el tema de los refugiados. En la actualidad, hay como 8 millones de palestinos en condición de refugiados, según Naciones Unidas, pero hay más. Los refugiados palestinos todos son originariamente del llamado Estado de Israel. O sea, son originariamente de Tel Aviv, de Nazaret, digamos. No puede haber una solución mientras permanezca un solo refugiado en condición de refugiado. Israel, en esta cuestión, se niega a permitir la vuelta a sus hogares de 8 millones de refugiados. Y argumenta Israel, porque su argumento tiene sentido. Si vuelven a sus hogares, sería el fin del propio Estado de Israel. O sea, Israel hoy en día tiene como 6 millones o 7 millones de habitantes. Entre estos 7 millones hay 2 millones, más de 2 millones son palestinos de nacionalidad israelí. Entonces, si vuelven 8 millones más, los judíos serían minoría dentro de Israel y si quieren hacer democracia y elecciones, nunca llegarán al poder. Israel se niega a que vuelvan a sus hogares. De hecho, se planteaban algunas salidas como nacionalizaciones en los países de acogida, etc. Es complicado, que es otro estudio. Pero mientras permanezca esa cuestión compleja, no puede haber una solución fácilmente. Tercera cuestión de fondo, el destino final de la ciudad de Jerusalén. Ambos dicen que es la capital de su Estado. Y bueno, yo creo que esta cuestión es más fácil de resolver, porque estamos hablando de expectativas de paz, donde las dos partes tienen que cooperar y convivir en plena paz y cooperación. Puede, ¿por qué no?, ser la capital de los dos estados. ¿Por qué no? Puede ser una capital bajo un gobierno tripartito, palestino-israelí y Naciones Unidas. Es decir, no es tan compleja como el tema de los refugiados. Y la cuarta cuestión, asentamientos y colonos. No puede seguir atrayendo más colonos que vivan en tierras de palestinos que estás expulsando. Es necesario desmantelar todas las colonias de Cisjordania o buscar una fórmula de negociar con los palestinos la permanencia de algunas colonias, pero que también permanezcan o vuelvan refugiados palestinos a sus hogares de origen. Son 4 cuestiones tan complejas que hacen difícil alcanzar una solución de aquí a 25 años. Pero además, y peor que esto, hasta hoy no hay voluntad de alcanzar una paz. No hay voluntad local. Entre palestinos y israelíes no tienen esa voluntad. Y se puede matizar más a fondo. No hay voluntad regional. Los países de la zona no tienen voluntad de una paz para ese conflicto. ¿Por qué? Porque ese conflicto les conviene a todos, los países y las dictaduras de la zona, que eliminan todas las libertades y los derechos de sus pueblos bajo el lema que están en guerra con Israel. O sea, utilizan el conflicto palestino para mantener las dictaduras, porque si
desaparece el conflicto, los pueblos en Arabia Saudí, en Marruecos, en Egipto quieren su libertad. Ya no hay situación de excepción. Por lo tanto, para ellos es peligro a las dictaduras árabes que no haya conflicto. Y a nivel internacional tampoco hay voluntad, porque sigue el conflicto fragmentando a Oriente Medio, manteniendo inestable a Oriente Medio, donde compiten en quién controla o quiere controlar, compiten chinos, rusos, Unión Europea, Estados Unidos como potencias hegemónicas en el control de Oriente Medio. Y el conflicto, su permanencia es un factor positivo para ellos. No hay voluntad, no hay expectativas. Vale, gracias. Entonces, podríamos decir que las probabilidades vienen de datos históricos, contextuales, más que opiniones o encuestas. Evidentemente, realidades. Vale. Realidades de fondo. O sea, expectativa de solución como lo que he comentado antes. Israel no va a permitir la vuelta a los refugiados y los demás países tampoco tienen por qué nacionalizar. En el caso de Jordania, que hay más de la mitad de la población es de origen palestino, el 70% incluso de la población jordana es palestina de origen, y el rey jordano, hay unos en condición de refugiado y otros jordanos, digamos, nacionalizados. Para el régimen jordano, que es la primera línea defensiva de Israel, porque quien inventó Jordania, inventó Israel. O sea, de hecho, pues las historias, leéis un poco más y veis cómo es para el régimen jordano, pues los palestinos suponen amenaza a su propia existencia como monarquía. De hecho, Israel dice que existe Palestina, que es Jordania. Es decir, el tema es tan complicado como esto. Gracias. Tengo una pregunta para cada uno de vosotros. Najim, es bastante evidente que la solución probablemente solo puede venir si Israel se deshace del gobierno de ultraderecha que se está ensañando con Palestina ahora mismo. Hay voces en Israel cada vez más que se levantan contra el gobierno de Netanyahu. ¿Qué probabilidad pueda explotar desde dentro esto? Y acá luego, bueno, me gustaría saber realmente ser un refugiado en España ahora mismo, aunque todo el mundo tenga mucha compasión, ¿realmente es fácil? Bien. Bueno, es una pregunta también, todas son muy interesantes y todas se complementan para entender ese panorama global. El sionismo, en sus orígenes, la idea del sionismo, cuando se fundó, tuvo lugar el primer Congreso Sionista Internacional en 1897 en Basilea, el fundador Herzl, el fundador del sionismo, de hecho, allí se planteaban primero buscando un sitio en el mundo. Había distintas ideas. No era la primera idea palestina, ni siquiera en aquel primer congreso se optó por Palestina. Había algunos que decían, vamos a crear un hogar nacional en Argentina, era una propuesta. Y en otra creo que es Uganda, 3 o 4 propuestas, y al final aquellas no tenían expectativas de éxito, porque tenían que utilizar términos como el pueblo elegido, la tierra prometida para atraer, porque un judío alemán no va a dejar Alemania para ir a Uganda. O sea, y a continuación, digamos, con el genocidio nazi, aquello fue canalizado todo hacia Palestina desde el Imperio Británico, porque era la parte del proyecto de tal. Se me ha olvidado un poco el matiz de tu pregunta, por favor. ¿Cuál? Perdón. Aquí decía que, bueno, dentro de Israel hay cada vez más protestas y más manifestaciones en contra. Sí, digo, he matizado aquello porque la idea incluso originaria tenía este contexto y lo primero es, podemos decir, sionistas que emigraban a Palestina tenían incluso un perfil
podemos decir comunista o socialista o progresista. De hecho, la palabra kibbutz, en aquellos primeros kibbutz, es decir, como cooperativas, donde en el kibbutz, no sé si alguien ha viajado a Israel y ha estado o ha conocido, el kibbutz es como parecido a una cooperativa, donde no existe la propiedad privada. O sea, los que viven en un kibbutz, puede ser agrícola, puede ser de ganadería, cualquier actividad, viven para el colectivo y tienen cubiertas sus necesidades del kibbutz, como una administración colectiva, digamos. Y eso viene de la idea del comunismo, la revolución comunista, luego posteriormente, etc. Aquellos primeros, digamos, sionistas, que pensaban convivir y hacer actividades en Palestina, tenían ideas de alguna forma progresistas, no fascistas como la derecha o la extrema derecha que ha surgido. De hecho, muchos autores y profesores de universidad de judíos progresistas escriben sobre Palestina mejor que los palestinos, desmantelando la idea de, claro, ellos pensaban que un proyecto del sionismo en Palestina un proyecto progresista, bueno de convivencia y podía con su perfil socialista. De hecho, el primer país en reconocer al Estado de Israel fue la Unión Soviética, en 5 minutos, porque pensaban también en el mundo de Oriente Medio que hay tantas dictaduras y tantas políticas, digamos, reaccionarias. La Unión Soviética veía en crear un Estado de Israel con perfil comunista o socialista, podía penetrar o extender el socialismo en Oriente Medio. Y luego la Unión Soviética desconectó con la guerra del 67, etc. Ahora mismo muchos de aquellos convencidos con un sionismo progresista, de hecho, han vuelto a sus países de origen y cuestionan la propia existencia del Estado fascista israelí hoy. De hecho, ahora mismo, la población israelí, la población judía, no sé si hay en un gráfico, a nivel mundial, son como 15 millones. 16, no llegan a 16 millones de judíos en el mundo. Igual que los palestinos, hay como 15 millones de palestinos. La mayoría, como 7 o 8 millones, viven en Estados Unidos, porque viven en un país no van a ir la mayoría de los que emigran a Israel, emigran de países o bien del este, que vivían en condiciones peores como sabemos todos, o de países árabes originarios o países latinoamericanos. Es decir, allí solamente ser un colono tienes todo garantizado sin hacer nada y vives mejor que en tu país de origen. Y últimamente llegaban y fomentaban la llegada de judíos de África, de Etiopía y de los últimos que están llegando. Es decir, y ese factor, digamos, no coincide con la idea original de un sionismo progresista. Israel se está convirtiendo en un proyecto fascista que está siendo cuestionado. De hecho, el Partido Comunista Israelí, y hay algunas ONGs, hay una ONG que se llama Salam o Salim, una ONG israelí, defiende la causa palestina. B'Tselem, ¿no? B'Tselem, o la Casa de Paz o algo así, defienden la causa palestina mejor que ningún palestino, porque no aceptan, porque sus ideas son progresistas y no fascistas. Es decir, va a haber una fragmentación, y eso, lo mismo que en el lado palestino, hay otra fragmentación entre grupos radicales, podemos llamarlos, y grupos más, con un sentido más común, donde, bueno, pues lamentablemente yo digo, a nivel palestino, un factor también de no avance, la causa palestina es mucho más grande que todos los grupos palestinos, hablo grupos, partidos políticos. Ninguno ha estado a la altura. Hay muchas facciones palestinas, cada una depende de un país y trabaja
para el interés de algún país, de la zona o de fuera de la zona. Es decir, todos a nivel local, a nivel regional, a nivel internacional, la causa palestina es víctima de todos los actores. La pregunta para Cayet. No, yo quería aprovechar para preguntarle, ahora que estás aquí, ¿realmente hay facilidades para poder, bueno, acceder a tener la sanidad, los papeles en regla, todos esos problemas que sabemos que nos encontramos cuando venimos de fuera, ¿no? Sí, la verdad, digamos, estamos muy bien al pedir asilo o refugiado. Entonces nos dieron un documento que tenemos derecho a todo, excepto dos cosas: conducir un coche. Como no tengo un coche, pues me tiene sin cuidado. Pero el problema que está prohibido que trabaje yo 6 meses. Y sin embargo, incluso para alquilar una casa te piden el contrato, la nómina, declaración de renta, eso. Entonces, ¿eso cómo puede cuadrar? No trabajar y necesitan un contrato. Bueno, gracias a una plataforma que está en Segovia, están a favor de los palestinos que han conseguido un piso para alquilarlo, pero yo tengo que pagarlo y hay que esperar porque el que se encarga de los refugiados hay una ONG que se llama CEAR y tiene 3 fases: fase 0 y es verdad 0. Y la primera y la segunda, donde ellos se pueden, entonces, al cabo quiere decir de un año, pueden ayudar en el alquiler. Pero, sin embargo, no me puedo quejar porque por lo menos lo mínimo he conseguido yo a salvar a mi familia, a mi mujer, mis 3 hijos. Eso más importante que muchas otras cosas. Ahora, la palabra de ser refugiado, yo estuve en España en el año 90 y he negado de pedir asilo político, humano, me han ofrecido de todo. En el 2010 también lo mismo. También estuve en Italia y tuve esta oportunidad. Pero la verdad, yo tengo un complejo de la palabra refugiado. Mi padre fue refugiado. Yo refugiado, mis hijos refugiados y mis nietos, si voy a tener nietos, van a ser refugiados. Lo que a mí me gustaría de verdad, aunque sea el último día de mi vida, vivir en Palestina como un ciudadano libre y seguro. Y ya está. Sí, me gustaría que habláramos un poquito de Hamas, saber si se sienten representados por ellos, si están de acuerdo con ellos y un poquito saber la relación del pueblo palestino con Hamas. Okay. Un poquito para entenderlo, Okay. porque desde fuera, al menos para mí, pienso si está claro quién lo creó, cómo hemos podido llegar a esta situación. Sí. Bueno, para Israel el tema no es Hamas o Fatah o Frente Popular, Frente Democrático. Israel, desde que empezó la ocupación, cualquier facción o grupo que declara la resistencia armada, para ellos es un fanático extremista terrorista. No, para darle una idea. Entonces, ahora Hamas es la facción más fuerte. Antes era, en los años 80, los de Jihad Islámica. Antes eran los de Fatah. Y, bueno, eran lo más fuerte que hacían por todo el mundo y tenían mucho peso, lo que se han convertido en la autoridad palestina que ya ha dejado la lucha. Antes de Fatah era la Frente Popular. Si vamos a comparar, por ejemplo, entre la Frente Popular y Hamas una facción religiosa islámica,
el partido Frente Popular son comunistas, ni siquiera creen en Dios. Pero para Israel, quien declara la resistencia armada, el mismo, terrorista, fanático y todo. Entonces, ellos en contra de la idea de la resistencia. Si Hamas, por ejemplo, se deshace mañana por la mañana, va a salir otro grupo bajo otro nombre y va a seguir la resistencia. Ahora, lo que está pasando en Gaza, en la franja de Gaza, bueno, puede ser que gente ha dicho, la reacción de Israel está demasiado y jamás nos han metido en un túnel sin salida. Sí, lo hay gente y lo dicen. Pero sin embargo, es que ¿acaso nosotros estábamos viviendo muy bien antes de este acto en el 7 de octubre? Al contrario, ellos tenían agendas, los israelíes, y hoy en día los ponen los soldados aquí, el mapa, no solo de Israel, desde Irak hasta Egipto, y Hamas lo que ha hecho esta vez que ella ha actuado de una manera, digamos, antes que, como se dice en árabe, antes que él cena conmigo, yo voy a almorzar con él. Entonces, el 7 de octubre es una reacción y la gente está ahora, hoy en día, cualquier persona ha perdido sus familiares o sus parientes o sus amigos. ¿Qué va a reaccionar? Estos todos van a ser más extremistas y va a decir Israel, joder, qué bien que eran qué buenos eran los de Hamas. Va a ser una generación y otra generación más extremista y más insiste en no renunciar a nada de nuestros derechos. Bien, yo voy a añadir un matiz más, perdón, sobre esto, porque Hamas no existía. Antes existía la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, y sigue existiendo, donde es como el marco global de la resistencia palestina. Estaban allí incorporadas y están todas las organizaciones político-militares palestinas en la OLP. Hamas no estaba ni está en la OLP. Hamas, de hecho, cuando la OLP en su lucha, en las distintas facciones, al-Fatah, el Frente Popular, Frente Democrático, pues según tendencias políticas distintas, marxistas, leninistas, lo que queramos. No existía Hamas. El objetivo para Israel era el enemigo, el terrorista era la OLP y todos los grupos de la OLP. Y ninguno era de tendencia islamista, ninguno. Bien, hay algunos autores y algunas, digamos, algunos documentos, pueden incluso el que quiera investigar, el objetivo israelí era cómo fragmentar a la OLP. Y allí donde la inteligencia israelí jugó un papel fundamental en crear, según algunos autores, yo no tengo esa documentación, en crear el grupo Hamas. Bueno, no, Hamas, o no se llamaba Hamas antes, fomentar acciones políticas apoyando a grupos islamistas para, digamos, competir con la OLP, con la idea de hacer chocar la OLP con tendencia nacionalista palestina con tendencia islamista, digamos, haciendo chocar islamismo con nacionalismo, conseguimos fragmentar a la OLP. Y esto es lo que ha sucedido. Esto lo sé, pero mi pregunta era al revés. O sea, lo que piensan los estados de Hamas, lo sabemos todos porque lo publican diariamente. La pregunta era cómo vive, qué relación tiene el pueblo palestino, él, por ejemplo, con Hamas, se siente protegido, se siente identificado, les ayudan,
un sentimiento, se sienten de acuerdo con lo que están haciendo. Bueno, Hamas es una parte del pueblo de Gaza. No hay una casa, por ejemplo, sin que tenga alguien vinculado con Hamas o otras facciones, y Hamas está abierto para quien que luchar. Por ejemplo, tenemos facciones de Fatah militares y luchan juntos con los de Hamas, con los de Jihad Islámica. En la misma casa, yo he hecho muchos documentales que buscábamos dos hermanos, uno de Fatah y otro de Jihad Islámica, uno de Frente Popular, y todos se llevan muy bien porque tienen un objetivo, la que es la lucha armada. Y eso no tienen esta libertad en Cisjordania, según los acuerdos, pero en Gaza sí, eso estaba. Entonces la gente ahí es normal y corriente que tenga uno un hijo, un hermano, eso, que está a favor de la resistencia. Y ahora, con lo que ha pasado, los israelíes dicen que los de Hamas han podido reclutar 30.000 personas como milicianos. Yo creo que es más, porque hoy en día, como se presenta alguien con armas para dar a la gente que quiere luchar, bueno, no van a alcanzar. Por dos motivos, por seguir la lucha nuestra, o por venganza, o porque no tenemos otras opciones. Gràcies. Aquí. Eva, una pregunta més i dona temps? Yo quería hacerle una pregunta a Kayet sobre esta propuesta ultimátum que ayer presentaron en esta rueda de prensa tan bochornosa Netanyahu y Trump. Tú has expresado tu opinión, que es la de prefiero morir de pie, digamos, y mi pregunta es si crees que este es el sentir de la mayoría de la gente de Gaza, porque yo desde ayer que vi la rueda de prensa estoy debatiéndome si fuera una madre en Gaza que no puedes dar de comer a tus hijos, no tienes dónde dormir, tienes familiares enfermos, a lo mejor estás deseando que se firme lo que sea para que esto se acabe, aunque sea muy injusto. Por eso me pregunto hoy la gente de Gaza, ¿qué crees que está diciendo? ¿Qué esperan que haga Hamas? Vale, pues tú puedes preguntar o te pregunta a cualquier madre que le digo, os voy a dar a comer a cambio de matar a tu hijo que está luchando. ¿Qué va a decir? Estoy seguro que prefiere morir de hambre antes que te permite matar a su hijo. Y este es el acuerdo. Está diciendo que entregar las armas y luego os matamos tranquilamente, con paciencia. O seguir luchando y puede ser que se muere o no. Entonces la gente también ahí tiene mucho orgullo. ¿Y quién se siente uno que es traidor? Que si yo voy a comer a cambio que se muere, no sé, aunque no es mi hijo, mi vecino, esta gente que está luchando, sacrificando por nosotros, yo lo voy a vender por una cesta de comida, eso nosotros lo aceptamos y no creo que las mujeres que lo aceptan, y si tú lo explicas qué es el acuerdo, inmediatamente tendrás la respuesta. Bé, doncs tanquem aquí per l'hora. Abans de fer el sorteig que dèiem del llibre del Nayib, que un altre cop, si el voleu, el podeu comprar aquí darrere. No sé si per aquí, no sé si ha vingut, si està... no està aquesta presentació. Bueno, no sé si està la Chantal Vizcaíno per aquí. Està allí. Doncs si li podeu passar, Eva, li pots portar el micro a la Chantal, sisplau. La Chantal és una il·lustradora que la podeu seguir a Instagram. Ella està fent diferents iniciatives en favor de Gaza i divendres presenta una exposició a Lleialtat, a Sants, ja ho explicarà millor. Chantal, havia posat el cartell en una presentació que no he enviat. Perdona. Si ho vols explicar tu millor. Sí. Doncs el divendres faig el que és la quarta exposició que malauradament ha anat pujant de número, que no m'agrada posar números, però la primera va ser el juny de l'any passat, que es diu
14.000 estrelles per a Gaza. I bueno, jo vaig començar a pintar uns olis per donar veu als fotoperiodistes que estan a Gaza i per aconseguir els diners per fer aquesta exposició vaig començar a vendre samarretes. I venent samarretes de Me duele Gaza, després se'm va passar pel cap que no era suficient i que havia de fer alguna cosa més. Y un día em va venir al cap qué pasaría si entre todos, voy a hablar en castellano para que me entiendan, perdona, qué pasaría si entre todos apadrináramos a un niño que ha fallecido o que le han quitado la vida en Gaza. Entonces esto empezó a crecer, a crecer, a crecer. Yo soy mamá, esto venía un poco de la idea de mis hijas, de dónde van los niños, tantos niños que ya no están. Y con la idea, no sé si habéis visto la película de Coco, que si no dejamos de hablar de ellos, no desaparecen, pues empezamos a hacer como un poco el apadrinar a estas víctimas para que quede para que la memoria esté ahí siempre. De hecho, mi gran ilusión o ilusión dentro de la tristeza pues, sería llegar a hacer cada uno de sus nombres dibujados en cada estrellita. Entonces, a día de hoy hay 1.200 niños apadrinados, es un apadrinamiento ficticio, es un apadrinamiento que recibe un dinero y este dinero va a Global Humanitaria y lo que hacemos en esta quedada colectiva, que son las inauguraciones, luego hasta un mes entero, es estar durante un rato creando esta memoria, hablando sobre lo que está pasando y sobre todo dando mucha luz a todos los que nos están viendo desde Gaza y luego, sobre todo, el reflexionar un poco sobre cómo desde aquí recibimos toda esta información que nos envían desde allí los periodistas, los fotoperiodistas, tal y como han dicho los niños en Instagram. Pues aquí tenemos, desafortunadamente, vemos las imágenes en scroll. Y somos capaces de pasar una imagen en 3 segundos y hemos visto un niño que acaba de fallecer y lo pasamos y nos aparece otra cosa que no tiene nada que ver. Pues paremos los móviles, reflexionemos lo que está pasando, que realmente es muy grave y entre todos hagamos como una quedada de los niños, o sea, es que llevamos muchísimos, o sea, es que no tengo palabras, es que me quedo sin palabras precisamente porque es durísimo, o sea, es durísimo y yo me siento bastante, o sea, escuchándolos a ellos, no sé, a veces pienso que soy como una intrusa, ¿no? Pero es mi manera de llegar a ellos y de que todos podamos hacer algo por Gaza. Lo siento mucho. Gracias, Chantal. Pues el viernes en Llealta en Sants, a partir de las 7. Gràcies. Bueno, a tu. Faig el sorteig ràpid, això i bueno, sacsejo una mica, traigo un número. Bueno, espera, los estoy viendo, entonces ya. El 92, qui tingui el 92 pot venir a buscar aquí el llibre. Bueno, Khaled Hamad, Naipa Guarda, muchísimas gracias por este rato. Gracias. Muchas gracias a todos.